Hello, my friends. Feliz Navidad. Voy a estar traduciendo un extracto de la nueva predicación del pastor luterano Joseph Crippen al español. Lee la palabra de Dios y se pone a atacar públicamente a Juan el Bautista. Él alega que Juan, el mayor profeta nacido de mujer, con las palabras de Jesús en Lucas 7:28, él dice que era un ser lleno de odio, que predicaba mensajes inflamatorios. Vamos a traducir sus palabras al español en 3, 2 y 1. In those days, En aquellos días, John the Baptist appeared in the wilderness of Judea, apareció Juan el Bautista en el desierto de Judea. proclaiming, "Repent, for the reign of heaven has come near." Predicaba diciendo, arrepentíos, porque se os ha acercado el reino de los cielos. "No more of this," Basta ya, Jesus cried out. dijo Jesús. On the night of Jesus' arrest and trial, En la noche del arresto de Jesús, Peter slashed someone's ear off Pedro le cortó la oreja a alguien to defend Jesus, con el deseo de defender a Jesús. and Jesus wanted none of it. Y Jesús no quería saber nada de eso. "No more of this," Basta ya, Jesus said, dijo Jesús. and healed the man's ear. Y él sanó la oreja del hombre. I believe Jesus would say the same thing to John the Baptist Y creo que Jesús diría lo mismo a Juan el Bautista. about these harsh words. Sobre todo, diría lo mismo acerca de esas palabras duras de Juan. John did a lot of good. Juan hizo mucho bien. He pointed to Jesus Señaló hacia Jesús as Messiah. como Mesías. He suggested very helpful, concrete ways to turn toward God in repentance. But Y también nos indicó maneras muy concretas de cómo acercarnos a Dios mediante el arrepentimiento. this speech, it's hate-filled, Pero este discurso de Juan está lleno de odio. inflammatory, Es inflamatorio, without nuance, sin matices. and with all due respect to John, Y con todo respeto hacia Juan, Jesus' way has nothing to do with it. el camino de Jesús no tiene nada en común con el camino de Juan. But you tell me, do you really think we need to hear more public leaders defame whole groups? Vosotros me diréis, ¿os parece bien? ¿Necesitamos nosotros a más líderes públicos que están dispuestos a difamar a grupos enteros de personas? Haven't we had enough of that already? ¿No estamos ya cansados de eso? With the insults and the defamations Nos enteramos de las difamaciones, los insultos, the easy stereotypes, the calls for destruction? escuchamos los estereotipos fáciles, los llamamientos a la destrucción, A president who calls this week some of his own citizens worthless, criminals, Tenemos un presidente que en esta misma semana ha llamado a algunos de nuestros ciudadanos gente inútil, criminales inútiles, garbage, basura, because they come from Somalia, porque proviene de Somalia. who sees an immigrant do a bad thing and El presidente ve a un inmigrante hacer algo malo suddenly is filled with hate-filled rhetoric y de repente sale con esa retórica llena de odio, to ban all immigrants, deseando prohibir que todos los inmigrantes lleguen a nuestro país, including friends of this congregation who are dear to us. y también quiere hacer daño a personas que son muy queridas aquí en nuestra iglesia local. Aren't you tired ¿No estás ya cansado de eso? of hate-filled rhetoric that ¿No doesn't estás cansado de esa retórica llena de odio? see human beings, ¿Que no ve a seres humanos? but publicly insults, offers stereotypes? Una retórica que simplemente ofrece estereotipos e insultos. Invites violence? Es una retórica que invita, que provoca la violencia. But you might say, well, this is John the Baptist, though. Me diréis, bueno, es Juan el Bautista. He's preparing the way
for Messiah. He's Él está preparando el camino para Mesías. on the right side. Él está en el camino, él está en el equipo correcto. And you might even say, these are Pharisees and Y Sadducees. tal vez me digas, mira, pastor, está criticando a fariseos y saduceos. After all, it's likely they deserved it. Ellos se lo merecen. Are you sure? ¿Estás seguro de lo que me estás diciendo? Are you certain that every Pharisee and every Sadducee of ¿Tú estás seguro de que todos los fariseos hay y todos los saduceos, this time deserve to be called snakes? que todos los líderes de ese entonces, todos realmente merecían ser tachados de serpientes, Threatened with destruction? amenazados con destrucción, With being cut off from Abraham's family? amenazados con ser cortados de la familia de Abraham? What about Nicodemus? ¿Qué me diréis de Nicodemo? Joseph of Arimathea? José de Arimatea, qué me diréis de él? Matthew says that these Pharisees and Sadducees came for John's baptism. Mateo nos revela que aquellos fariseos y saduceos salieron ahí al Jordán para ser bautizados, para ver el bautismo de Juan. He doesn't say they came to judge No dice salieron para juzgar a Juan, or critique. no salieron para criticar a Juan. They apparently came for the same reason the others did. Aparentemente salieron al Jordán con la misma intención que las demás personas, For a baptism para bautizarse, of repentance. para bautizarse en arrepentimiento. Yet John assumes they're all wicked. Sin embargo, Juan da por sentado que todos son malvados. They all have ulterior motives. Todos tienen motivaciones ocultas. That just seems wrong. Esto para mí, no me parece correcto. The Holy Gospel according to St. Matthew. Bueno, bastante fuerte, ¿no? Lo que ha dicho aquí el pastor Crippen y algunos comentarios en cuanto a lo que él ha dicho. Justo esta mañana estaba leyendo un capítulo de Eusebio, The History of the Church, el gran historiador, ¿no?, de la época patrística. Eusebio decía que después de un tiempo de persecución, que Satanás atacaba a la iglesia patrística mediante la persecución, las olas de persecución imperial, en momentos de paz usaba a impostores para atacar a la iglesia desde dentro. Así que en momentos de persecución hay un ataque desde afuera, pero en momentos de paz hay ataques desde dentro. Y Satanás levanta a ministros como ángeles de luz, que públicamente dan a entender que son del equipo del Señor, pero en realidad tienen el corazón podrido, que son peligrosos. Y bueno, Eusebio desarrolla esta idea y me resultó muy interesante, ¿verdad?, ver estas dos facetas de la obra de Satanás, desde afuera, a través de la persecución, desde dentro, mediante falsos ministros. Aquí tenemos pues un hombre que está usando el púlpito para atacar a Juan Bautista. Un varón, dicho sea de paso, descrito por Jesús como el mayor profeta nacido de entre mujer. Lucas 7:28, palabra del Señor. Jesucristo elogia a Juan por su ministerio, dice que era el mayor profeta. Y en cuanto al texto que venimos aquí comentando, creo que al pastor no le agrada a veces el lenguaje confrontativo que hay en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Porque vivimos en una época de paz y amor en el mundo occidental, la iglesia, un espíritu más bien blandengue, somos cristianos de medusa, no hay huesos, ya no hay esqueleto. Y sus comentarios son bien problemáticos. Antes que nada, Jesús da su sello de aprobación a la predicación de Juan, mayor profeta nacido de mujer. Y también hay que recordar que el propio Jesús, porque él dice que el camino de Jesús no tiene nada que ver con el camino de Juan, yo diría que sí, porque el propio Jesús dijo en el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 33, él se refiere a los fariseos y saduceos como generación de víboras. Jesús utiliza exactamente el mismo lenguaje. Y claro, el pastor, bueno, me imagino que no piensa meterse con el Señor Jesucristo desde el púlpito, pero Jesús repite las palabras de Juan. Tenemos que Juan viene predicando ya en el capítulo 3, Jesús sale diciendo lo mismo en el capítulo 23. Mismo evangelio, mismo autor, Mateo. Y de hecho, si leemos el pasaje paralelo en Juan,
vemos que los fariseos en realidad estaban intentando fastidiarle a Juan el ministerio, ¿no? Oye, ¿por qué bautizas tú? No, primeramente le preguntan, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú Elías? ¿Tú quién eres? Y luego le dicen a Juan, pues si tú no eres el Mesías, ¿por qué estás aquí bautizando? Estaban ahí para estorbar la obra del Señor a través de Juan, porque es lo que pasa, ¿no? Cuando Dios está obrando, usando una persona, siempre viene el enemigo para fastidiar, estorbar, molestar. Así son las cosas, ¿no? Y ahí está el punto, ¿no? Que Juan no era ingenuo, Juan no era un hombre dirigido por un odio carnal, Juan era un hombre dirigido por el Espíritu Santo de Dios, un hombre lleno del Señor que fue levantado con un propósito muy específico. Pero ahora los supuestos amigos de la iglesia son los enemigos. Y pobre Juan siendo fuertemente atacado, yo digo, vamos a ver, vas a subir al púlpito. De todas las cosas que tú podrías condenar en estas fechas navideñas, no podías hablar mal de el pecado del rey Herodes, que no quería que hubiera otro rival, él solamente quería la corona para sí mismo. O por incluso estar predicando sobre algún texto del Antiguo Testamento, hablando sobre alguien como Caín, como Jezebel, Acab, ¿verdad? Esta gente pecaminosa, peligrosa, Goliat, y no tiene que atacar a Juan Bautista. ¿Y por qué? Porque Juan Bautista tiene un mensaje fuerte, un lenguaje confrontativo, y no nos gusta eso. Y no nos damos cuenta que, no solamente Juan, si tú abres cualquier libro profético, y de hecho hasta los propios apóstoles, ¿no? Que son post-Cristo, el lenguaje es fuertísimo, ¿verdad? Léete el libro de Jeremías, léete Isaías, Nuevo Testamento. ¿Qué dijo Pedro a Simón el Mago? Tu dinero perezca contigo. ¿Has pensado comprar el don de Dios con dinero? ¿Verdad? Son cosas fuertísimas. Y lo que pasa es que hoy día estamos en un cristianismo así, muy debilitado, muy flojo, que todos debemos ser así, ¿no? Lo que antes se llamaba, ¿no? Este espíritu de Medusa. No hay hueso ahí. Y es bien lamentable. Nosotros necesitamos, hermanos, ser confrontados. Y ahí está el punto. Y precisamente por no hablar este mensaje de cristianismo, mensaje confrontativo, la gente ya no ve su necesidad de salvación, porque vamos a la gente ahora diciendo, ay, Dios te ama, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, tú eres tan importante para Dios. Ay, y esto es lo que quiere oír el hombre natural, por supuesto. Dios me ama porque yo me amo a mí mismo, ¿no? Pero lo que el hombre natural necesita entender es que es pecador y que está condenado al infierno y que solamente por medio de la fe en Jesucristo puede ser rescatado. Y este es el mensaje que os comparto en todos mis vídeos, ¿verdad? Jesucristo murió por los pecadores en la cruz, resucitó al tercer día, y todos aquellos que creen en él, arrepintiéndose del pecado, serán salvos. Entonces, este tipo de predicación no sirve para alcanzar a los pecadores. Sirve para añadir un barniz religioso a las personas, ¿verdad? Bueno, puedo aceptar a Dios en mi vida y todo me irá muy bien, todo muy bonito, excelente, Dios me va a sanar, etc. Dios me va a prosperar, pero no hay verdadera conversión. Es como cuando tienes un diente con dolor, ¿verdad? Y bueno, el dentista te puede aliviar algo del dolor, pero para realmente erradicar el problema tiene que ir a la raíz. A veces, como me hicieron a mí hace unos meses, extraer ya el diente y estuve 2 meses no recuperándome de aquello, pero luego a la larga te hace bien. Y estuve durante los últimos años, ¿verdad? Pasándolo muy, muy mal por el tema del diente ya. A veces hay que erradicar. Y eso que también vemos en la palabra de Dios, que no es una falta de amor. Jesús también decía, en el contexto de la iglesia local, si alguien que está persistiendo en un camino de pecado, si está viviendo en impenitencia, no quiere hacer caso a la reprensión, y está, tenerle por gentil, por publicano. Esta es la filosofía bíblica, que lo que tenemos aquí en los ministros de hoy es esta filosofía mundana, carnal, que sí, suena muy amoroso, pero no es amoroso. Y es lo que decía Herman Bavinck acerca de aquellos en su generación que estaban negando el castigo eterno. Quieren hacer teología a partir de los sentimientos humanos. Y nosotros no hacemos teología a partir de nuestros sentimientos, hacemos teología a partir de sola escritura, la palabra de Dios. Así que en cuanto a lo que ha dicho aquí el pastor, bien fuerte, ¿verdad? Atacando a un varón eminente del Señor como Juan Bautista en plena predicación. Juan cuenta con la aprobación del Señor Jesús. Juan predicó correctamente y el propio Jesús se refleja en diferentes momentos de su vida las verdades anunciadas por Juan. Es que debemos entender, amados, que incluso desde adentro la iglesia está bajo ataque. No solamente desde afuera, el mundo ahí fuera, sino que dentro también hay hombres mundanos que no temen al Señor, no creen en la verdad de la palabra de Dios y usan sus púlpitos, en vez de exponer fielmente el evangelio, usan el púlpito para atacar a los siervos del Señor. Y bueno, que Dios nos guarde.
que Dios nos dé púlpitos sanos y oremos que en este nuevo año Dios levante muchas iglesias bíblicas con pastores preparados, temerosos del Señor. Os mando un abrazo desde Amarina, Amor de Cristo. Muchas bendiciones. Nos vemos el domingo a las 11:15. Feliz Navidad. Hasta luego y próspero año nuevo en Cristo. Amén.